Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. ¿Cómo conseguir o ganar 100 suscriptores en YouTube? Es la gran pregunta. Bueno, pues si quieren saberlo, quédense a ver el video completo porque les voy a estar explicando un montón de cosas muy importantes. Al final del video les estaré dando algunos consejos. Para empezar, ya hice 2 videos sobre cómo ser youtuber, digamos. Bueno, ahora sí. Cuando empezamos en YouTube, no nos conoce nadie. Gente, nadie nos conoce. Para empezar, no hagan videos que hablen sobre ustedes. Por ejemplo, yo no voy a hacer un video sobre mi viaje a Europa. O, a ver, otro ejemplo. Me fui al bosque y encontré esto. A nadie le interesa lo que yo hago, ¿sí? Lo que quiere la gente es aprender a hacer cosas, soluciones, eso es lo que quiere la gente. Ahora bien, cuando ya tengamos más de 20.000, 50.000, 100.000 suscriptores, bueno, ahí ya podemos subir los videos que queramos. Pero si recién estamos empezando, no. Entonces, ¿qué videos hay que empezar a subir para ganar suscriptores? Ya les dije, los videos que ayuden a la gente o que enseñen a la gente a hacer algo, como ser los tutoriales. Yo siempre les recomiendo a mis suscriptores que hagan tutoriales, que enseñen a la gente a hacer algo. Presten atención. Para ganar suscriptores, primero tenemos que lograr que la gente vea nuestros videos, ¿no? Bueno, para eso se usan las palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Pues las palabras que la gente usa aquí en el buscador para buscar videos, justamente. Por ejemplo, si tienen un canal de videojuegos y hacen un video, qué sé yo, a ver, sobre Fortnite. Cómo jugar Fortnite nivel Dios. ¿Ustedes piensan que lo van a encontrar así? Nadie los va a encontrar porque hay muchos canales que están haciendo esos videos. Hay que ver eso, que los videos que empecemos a hacer no tengan mucha competencia, no haya muchos videos similares o iguales a los que estamos por subir. Les voy a dar un ejemplo con Fortnite, que es el juego más famoso. Ustedes tienen que utilizar esto es lo más importante. El buscador de YouTube, aquí aparece lo que la gente está buscando. Vamos a ver, por ejemplo, Fortnite. Skins. Miren, si ustedes hacen un video que se llame Fortnite Skins Halloween, no los va a encontrar nadie a ese video. Aquí les voy a explicar. Cuanto más cortas son esas palabras clave, más corto es el título, más competencia hay. Por ejemplo, si yo de entrada hubiese hecho un video sobre cómo instalar Windows 10, no me habría encontrado nadie porque hay cientos o miles de videos que enseñan a cómo instalar Windows 10. Miren, tienen que ir buscando aquí las palabras. Mientras más largas sea, mejor. Es verdad, mientras más largas sean, menos búsquedas tienen por parte de la gente, pero a la vez tienen menos competencia. A ver, esto es algo que sí o sí tienen que usar siempre. Esta es la palabra mágica, el cómo. ¿Lo ven aquí? ¿Lo ven? Miren. ¿Cómo conseguir skin gratis en Fortnite temporada 7? A ver, entremos ahí. ¿Lo ven? Miren este canal lo que hizo. Cómo conseguir skins de la tienda gratis Fortnite capítulo 2 temporada 7. Hizo una serie de videos. Eso está re bueno. Así tienen que ir descartando. Entonces, bueno, ese video ya está muy usado, digamos. A ver. Sí, a ver, vamos a buscar otras palabras. Clic otra vez en el buscador y miren. Bueno, si les aparece así, hacen un espacio y la palabra se va haciendo más larga. Esas palabras se llaman, o esos títulos, digamos, se llaman long tail, que en español significa cola larga, palabras clave de cola larga. Eso es lo que tienen que usar para empezar en YouTube. Miren, sigue
se sigue haciendo largo, o sea que quiere decir que la gente lo busca, la gente está buscando esto. Si aparece aquí es porque la gente lo busca. Miren, cómo conseguir skin gratis en Fortnite temporada 7 Nintendo Switch. A ver, vamos a ver si hay videos que hablen sobre eso. Aquí hay uno, miren. Presten atención. Aquí hablan sobre Nintendo Switch. O mejor dicho, este video habla sobre cómo conseguir skin gratis en Fortnite Nintendo Switch. Pero no dice temporada 7. En cambio, este dice temporada 7, pero no dice Nintendo Switch. Se dan cuenta, ¿no? No hay ningún video que se llame cómo conseguir skin gratis en Fortnite temporada 7 Nintendo Switch. Esos son los videos que tienen que hacer, o ese, mejor dicho. ¿Sí? A ver, un ejemplo con otra temática. A ver, por ejemplo, un canal de maquillaje, de belleza. Maquillarse, ojeras. Así tienen que ir probando, escribiendo palabras y después ver el autocompletado. Maquillar ojeras muy oscuras, hombres. Miren, ahí tienen una. A ver. Cubrir ojeras muy oscuras en hombres, pero no me dice maquillar. A ver si hay algún video que se llame maquillar ojeras muy oscuras, hombres. No, este tampoco, el segundo. El tercero tampoco. Este menos, no dice cómo maquillar. ¿Ven? Esos videos tienen que hacer. A ver, otro ejemplo. Un ejemplo con un video de mi canal. Les voy a mostrar cómo yo he conseguido suscriptores gracias a un video que hice cuando recién empezaba en YouTube. Miren, presten atención. Escribo una palabra clave que es Paint y después imagen. A ver, me voy a ir al principio. Esto también es muy importante, sirve de mucho. El asterisco. El asterisco lo que hace es decirle a YouTube que busque una palabra. No sé si me explico. Miren, asterisco. ¿Lo ven? ¿Lo ven cómo va autocompletando aquí, no? Y después podemos seguir al final de la palabra, seguir buscando con letras, por ejemplo, con la C o con la M. Miren, así van buscando palabras clave. Con F. Bueno, en mi caso, a ver, voy a borrar el asterisco. Voy a escribir recortar. A ver, voy a poner un asterisco aquí. A ver qué me aparece. Me aparece lo mismo. Una C, a ver. Agregué una I y miren, cómo recortar una imagen circular en Paint. La gente está buscando eso. Así que vamos a ver si hay muchos videos hablando de ello. O de eso. Miren qué video está posicionado primero. El mío. ¿Y cuántos videos hablan sobre cómo recortar una imagen circular en Paint? A ver, veamos. El segundo sí. El tercero no dice circular. El cuarto tampoco. ¿Lo ven? Yo hice eso. Yo vi que había un solo video sobre cómo recortar una imagen circular en Paint. Y fíjense que mi video tiene muchas menos visualizaciones que el segundo. Sin embargo, está posicionado primero. ¿Por qué? Porque las palabras clave las puse al principio. Miren, cómo recortar una imagen circular en Paint. En cambio, este dice tutorial Paint y después dice cómo recortar una imagen circular. Las palabras clave siempre van al principio. Al último sí pueden agregarle como ser aquí. Yo le puse y pegarla en otra. Trucos de Paint. ¿Me entienden, no? Esos videos tienen que hacer. Usar la cola larga como les dije. Buscar palabras clave así como les mostré. No hagan videos hablando sobre ustedes. Les presento a mi perrito. ¿A quién le importa el perrito de ustedes? A nadie. Igual que si yo hago un video así también sobre me compré una nueva gorra. ¿A quién le va a interesar? A mis suscriptores puede ser que les interese, no sé. Pero a la gente nueva que recién está conociendo mi canal no le va a importar nada. Si me compré una gorra nueva, si me afeité la patilla, si me quebré el dedo, no.
Bueno, les voy a dar unos cuantos consejos. Presten atención, por favor. Ya saben lo que tienen que hacer. Bueno, hay otras formas también para que se posicionen mejor los videos, para posicionarlos, que aparezcan ahí primeros o entre los primeros lugares. Porque hay muchas maneras, muchos trucos, muchas estrategias para hacer eso, pero lo voy a explicar en otro video que les va a aparecer aquí dentro de poco. Bueno, no basta con hacer esos videos así con títulos de cola larga como les dije. Tienen que pedirle a la gente que se suscriba. Hasta yo a veces cuando miro videos de canales que no conozco no me suscribo porque el youtuber, el que hizo el video, no me lo pidió, y uno se olvida, la gente se olvida a veces de suscribirse o de darle like. Estoy seguro que ustedes también, les hablo a mis suscriptores cuando ven un video mío, a veces se deben olvidar de dejar su like o de comentar. Bueno, antes de continuar con los consejos, quiero pedirles a ustedes que se suscriban a mi canal, porque van a aprender un montón de cosas, gente. Ya hice 2 videos, como les dije, sobre cómo ser youtuber, y voy a seguir haciendo muchos más videos, ¿sí? Enseñando todo lo que hice y sigo haciendo yo para que mi canal siga creciendo. Y activen la campanita, que eso es muy importante, porque si no la activan nunca van a saber cuando yo suba videos. ¿Se dan cuenta? Lo que acabo de hacer yo, eso tienen que hacerlo ustedes también. Tienen que decirle a la gente por qué deben ellos suscribirse a nuestro canal, qué van a ganar si se suscriben. No es tan solo pedir, sí, suscríbanse a mi canal, no sean malos, suscríbete, es gratis. No, hay que explicarles qué beneficio van a tener ellos si se suscriben a nuestro canal. Y decir, subo videos una vez a la semana, por lo menos, o subo videos martes y jueves o los viernes. En mi caso yo no digo eso porque a veces no puedo, no sé cuándo voy a subir, pero tienen que decirle a la gente que por lo menos un video a la semana van a encontrar. Otra cosa que me olvidé de decirles: si les pareció bueno este video, comenten abajo y díganme todo lo que tengan que decirme, si les gustó, si no les gustó, qué cosas les gustaría ver, o bueno, ustedes ya saben. Eso que les acabo de decir también tienen que decírselo a la gente en sus videos, ¿sí? Capaz que me estoy olvidando de algo, de decir algo, pero bueno. Ah, sí, lo último, o creo que es lo último. No se rindan fácilmente, no. Si algo no funciona, prueben con otra cosa. Bueno, no olviden suscribirse, ya saben. Chao.